Ahora vamos a resolver unos ejercicios. Estos ejercicios vamos a hacer unos ejemplos ilustrativos donde ustedes pueden ir siguiendo y yo ahorita se los voy a explicar. Y también para el prototipo ustedes pueden hacer la generación teórica del biogás por medio de estos ejercicios, además de la experimental y de la que ustedes van a buscar en la literatura. Entonces procedemos al ejemplo 1. Tenemos 5.000 metros cúbicos de excremento de ganado y 1.000 metros cúbicos de desecho de agricultura son anualmente digeridos en un reactor anaerobio con un tiempo de retención de 28 días. Ese tiempo de retención ustedes lo van a sacar de sus gráficas para hacer la parte teórica de cuál sería el volumen del digestor. Entonces aquí vamos a calcular cuál sería el volumen del digestor. Aplicamos la fórmula que el volumen del digestor es igual a la cantidad de desecho por el tiempo de retención en días entre 365 días. Esto es un factor de conversión para cambiar los metros cúbicos al año en días. Entonces, bueno, para una digestión mesofílica con 30 días de tiempo de residencia hidráulico, para la biomasa que estamos utilizando, la sustituimos en la ecuación. La siguiente. Tenemos el desecho, que son los 5.000 de excremento de ganado, más los 1.000 de los desechos de agricultura, que es el cosustrato. Es lo que llamamos cosustrato. O sea, un sustrato puede ser el desecho y el otro el cosustrato, para que tengamos dilucidados estos términos. Entonces, bueno, el tiempo de retención de 28 entre 365 días nos da un volumen del digestor de 461 metros cúbicos. Ahora, continuamos con este mismo ejemplo, nada más que ahora vamos a hacer otro cálculo. Y tenemos los 5.000 metros cúbicos de excremento con los 1.000 metros cúbicos de desechos de agricultura. Y bueno, cada uno tiene una densidad diferente y una concentración de materia seca diferente. Vamos a explicar esto. Ustedes tienen una biomasa o una materia orgánica. Esta materia orgánica ustedes la pueden secar a 100 grados centígrados. No es que lo vayan a hacer ustedes, sino es lo que comúnmente se hace en el laboratorio. Se seca a 100 grados centígrados, se vuelve a pesar y se va la humedad. El agua se elimina a 100 grados centígrados y si volvemos a pesar vamos a tener la materia seca. Ahora, si esa materia seca la mandamos a una mufla, que la mufla nos eleva la temperatura a 550 grados centígrados, lo que vamos a hacer es que a 550 grados centígrados se volatiliza la materia orgánica y lo que queda fijo es la materia fija, la materia inorgánica. Entonces, a 550 grados se quema la materia orgánica y se volatiliza, se va al aire, y lo que queda en una cápsula de porcelana, que es lo que comúnmente se usa en el laboratorio, es lo que se llama sólidos fijos. Los sólidos fijos es la materia inorgánica y lo volátil es la materia, los sólidos fijos es la materia inorgánica y lo que se volatiliza es la materia orgánica. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que nos dice en el ejemplo que tiene un 10% de materia seca. Ahora, esta materia seca la podemos buscar en la literatura como sólidos totales y la fracción orgánica de la materia seca como sólidos totales volátiles. Entonces nos dice en el ejemplo que tiene un contenido de materia seca de 10% y una fracción orgánica de la materia seca de 80%. O sea, de ese 10%, el 80% es orgánico. Y la producción de biogás es de 0.25 metros cúbicos de biogás por cada kilogramo de esa materia orgánica. Y entonces, bueno, tenemos un valor para lo que es el excremento de ganado y otro valor para el desecho de la agricultura. Entonces, ahora vemos nuestra fórmula y la fórmula nos dice que la producción de biogás es igual a la cantidad del sustrato por el contenido de la materia seca, por la fracción orgánica de la materia seca y la producción de biogás por kilogramo de desecho. Entonces, bueno, tenemos M, que es un sustrato, y
C, que es el otro sustrato, es decir, M es el desecho, el excremento de ganado, y C es el desecho de la agricultura. Si nosotros sustituimos en esta ecuación, tenemos, podemos verlos en la diapositiva, automáticamente ponemos el 10% de la materia seca, el 80% de la materia orgánica en esa materia seca, y luego el 0.25 metros cúbicos de biogás por cada kilogramo por 1000, que es un factor de conversión. Lo mismo hacemos con el desecho de la agricultura y nos va a dar un resultado de 192.400 metros cúbicos al año. Es decir, eso es lo que vamos a obtener de biogás en todo el año. Así lo pueden hacer ustedes como la parte teórica de producción de biogás en lo que ustedes obtuvieron de resultados en su digestor prototipo. Ahora, seguimos con este mismo ejemplo. Si esa producción de biogás, vamos a calcular el tanque almacenador de biogás. Entonces, ¿de qué tamaño necesitaríamos el almacenador? Pues nada más del 20% de la producción diaria del biogás. ¿Por qué es del 20%? Porque no podemos almacenarlo indefinidamente. Se supone que el biogás se genera para utilizarlo. Entonces, tenemos la producción diaria de biogás por el 20%, sustituimos en la ecuación y nos da 106 metros cúbicos que necesitamos de un reactor que almacene el biogás para este ejemplo que tenemos. Ahora, tenemos el tamaño del motogenerador. Esto es muy importante. Estos son datos que no vienen en ninguna literatura. Estos son datos que me proveyó el que vende un motogenerador. Entonces, bueno, del motogenerador tenemos primero que partir de cuántos metros cúbicos de biogás tenemos. De estos metros cúbicos de biogás que ya sacamos, tenemos en la diapositiva vemos un factor de conversión del 60% de metano. Si es que lo consideramos, lo mejor es tener pues un valor lo más real, pero en este caso consideramos un 60% de metano. Sacamos el 60% de esa cantidad de biogás, que es el que corresponde al 60% de metano, y hacemos un factor de conversión no con el metano sino con el biogás, y entonces por cada 5.000 tenemos 5.600 kilocalorías por cada metro cúbico de biogás. Lo multiplicamos por nuestra cantidad de metro cúbico de biogás por hora, o sea, lo pasamos de años ahora a horas, y tenemos otro factor de conversión que por cada 800 kilocalorías tenemos 1 kilowatt hora térmico. Entonces, esto nos da 17.522 kilowatts térmicos, que si nosotros utilizamos el motogenerador, su máxima eficiencia de un motogenerador es de 0.35 a 0.40, de 35 a 40%. Por eso mismo en la diapositiva vemos que se multiplica por 0.35, lo que nos va a dar 6.133 kilowatts eléctricos. Lo demás son pérdidas de calor que quedan en el motogenerador, y todavía tenemos que ver el 5% menos de autogeneración. ¿Qué significa esto? Que son la misma electricidad que se genera en toda la planta de biogás, es decir, para alimentar el digestor, para mandar el biogás de un lado a otro. Entonces, todo eso necesitamos sistemas eléctricos que van a proveerse precisamente por la misma planta de biogás que va a generar la electricidad. Entonces, eso está calculado en un 5%. Entonces, disminuimos ese 5% de lo que nos salió de los 6.133 kilowatts eléctricos y nos quedan 5.826 kilowatts eléctricos libres. Ahora, para el Estado de México tenemos diferentes niveles. En el Distrito Federal está un poco más bajo que el Estado de México. En el Estado de México hay menos oxígeno en el Estado de México que en el Distrito Federal, y bueno, en Veracruz pues hay más oxígeno. Entonces esto repercute directamente en el tipo de combustión. Entonces tenemos una combustión más eficiente cuando estamos en Veracruz,
una combustión menos eficiente cuando estamos en el Estado de México. Entonces, por eso mismo, nosotros le quitamos de 13 a un 15% de esa producción de energía eléctrica y nos da 4.369 kilowatts eléctricos. Ahora, para repartir en las unidades del motogenerador, entonces tenemos como máximo 6 unidades, pero no menos de 2. ¿Por qué no más de 6 unidades? Porque perderíamos mucho tiempo de mantenimiento, que necesitaríamos a más unidades, y se ha visto que la factibilidad no es más de 6 unidades. Entonces, lo que nos da de los kilowatts eléctricos los dividimos entre las unidades de la potencia de los motogeneradores que nos están vendiendo algún proveedor. Y entonces, si lo dividimos entre 750, como lo vemos en la diapositiva, nos dan 6 unidades. Es decir, necesitamos 6 motogeneradores de 700 kilowatts de potencias cada uno para aprovechamiento de esa planta de biogás. Ahora, ustedes pueden hacerlo esto, por ejemplo, si lo están haciendo en el prototipo, no para el de la cocina, porque eso sí no es factible, no nos genera para electricidad, pero pueden ustedes hacerlo para todos los desechos orgánicos de toda la Ciudad de México, por ejemplo, o donde ustedes se encuentren en Yucatán. Bueno, pues todos los desechos para la ciudad de Yucatán tienen ustedes que investigar cuántos desechos se generan en la ciudad donde ustedes están viviendo, y traslapan ustedes la generación de biogás que ustedes obtuvieron en su digestor pequeño. Por cada kilogramo lo ven todos los kilogramos de desechos que tienen en su ciudad, y ver cuánto biogás se generaría y cuánta energía eléctrica se generaría a partir de esos desechos orgánicos. Entonces, eso es posterior a este cuarto paso. Este ejercicio les serviría para la capacidad eléctrica que su propia ciudad donde están viviendo se generaría a partir de los desechos orgánicos que se están generando. Como un ejemplo muy importante, ustedes pueden dar clic en la liga que está más abajo, donde ustedes van a observar una planta de biogás en Culebrete, España, en la cual ellos tratan todos los residuos orgánicos de toda la ciudad en una planta de biogás y se produce electricidad para ahí mismo. Entonces, es un ejemplo muy importante que ustedes no se pueden perder.